entonces buscamos en nuestra Biblia el Evangelio de San Mateo. Algunos de ustedes por aquí, para que no sea tan complicado para buscar en la Biblia, no se preocupe, yo le presto por aquí, alguien puede prestar una Biblia, ¿verdad? Por ahí alguien puede prestar la Biblia por aquí. Ok, bueno. Vamos a buscar el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, 16, versículos 13 en adelante. Capítulo 16, versículos 13 en adelante. Capítulo 16, versículos 13 en adelante. Muy bien. Nos vamos a encontrar con un aspecto que Jesús realiza con sus discípulos. Capítulo número grande, versículo número pequeño. 16. Capítulo 16, versículos 13 en adelante. Nos vamos a encontrar con un discurso de Jesús que se pone frente a los discípulos. Y entonces Jesús los estaciona y les va a hacer una pregunta. Vean el aspecto pedagógico que Jesús va teniendo con los discípulos. Y les lanza la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué contestan los discípulos? Capítulo 16, versículos 13 en adelante. ¿Por ahí lo encontraron? Muy bien. Entonces, en esa primera parte, muy bien, Jesús hace una pregunta a los discípulos. La pregunta es: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué contesta la gente? Muy bien, primera respuesta. Unos dicen que eres ¿qué? Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Se consideraba como uno de ¿qué? De los profetas, grande por supuesto. Era la figura que tenían de Jesús como un ¿qué? Como un profeta. Segunda respuesta, ¿cuál es? Elías. Otros que Elías. ¿Quién era Elías? Pero si un profeta que había sido llevado ¿hacia dónde? Se tenía la idea que Jesús venía ¿de dónde? Era más cercano a Dios. Otro, tercera respuesta. Jeremías, un profeta joven, chillón como algunos que estoy mirando, sí, poca experiencia. Jeremías era un profeta joven. Así tenía la imagen de Jesús. Un profeta joven, falto de experiencia. Cuarta respuesta, ¿cuál es? O alguno de los La peor respuesta. ¿Alguno de qué? Otro profeta. Realidad, sí. Si esa realidad la traemos ahora, casi contestaríamos similar. Solo que cambiáramos Juan el Bautista por la idea de Jesús como un milagrero, ¿sí o no? Por eso mucha gente busca a Dios, porque Dios es ¿qué cosa? Milagrero, ¿sí? No lo tiene como Dios, algunos sí. Puedo yo pensar que ya somos nosotros, ya estamos a otro nivel, pero estoy preocupado porque estoy con la crema innata, ¿no? Sí, ya otro nivel de catolicismo, pero se vuelve a repetir el mismo escenario. Y ante este escenario, Jesús invierte la pregunta y ahora le dice a los apóstoles, ¿qué le dice? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces todos los apóstoles se quedaron calladitos y seguramente empujaron al más viejito. Dijo dos, o habla o se cae. Y entonces ese viejito se llamaba ¿cómo? Pedro. ¿Y Pedro qué dijo? Cambió la historia de ese lugar. Sí, cambió ese contexto. Pedro contestó y dijo: ¿tú eres qué? No, el Mesías, correcto, el Mesías. ¿El hijo de quién? De Dios.
de Dios, sí. Esa respuesta acertada que hace el antes y el después de este pueblo que busca caminar en las cosas de Dios. Un signo fundante del nuevo pueblo de Dios. Y entonces empieza algo diferente. Jesús halaga a Pedro con el término dichoso. En pocos momentos este término se asigna y le dice a Pedro, dichoso, porque esto no te lo ha revelado nadie, sino ¿quién? Mi Padre. ¿Dónde está el Padre? En el cielo. Vean el contexto. Y entonces Pedro se cree la última Coca-Cola del desierto. No, Pedro lo profundiza y viene la misión para él. Le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré, ¿qué cosa? Cambió la historia, se hace la comunidad. Sí, se purifica la comunidad. No es que no había comunidad, sí. Todo el recorrido del Antiguo Testamento, siguiendo el camino y el proyecto de Dios, pero con Cristo estará la plenitud. Y entonces estos seguidores ya no tienen el error de equivocarse, tampoco de balbucear realidad. Tienen la realidad y lo correcto porque Cristo en Pedro ha depositado la primacía de verdad. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sin plenitud de comunidad. Y entonces podemos decir que hay signos ya de la iglesia de Cristo. Desgraciadamente no dice católica, pero ya hay signos, dice mi iglesia, singular, no plural. Después, Jesucristo en los apóstoles manifestará que esa iglesia durará ¿hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos, correcto. Seguimos leyendo en el versículo 18, ni los poderes del infierno podrán vencer, sí, lo que Cristo ha establecido. Lo que Cristo establece, nadie lo puede derribar, porque puede haber preguntas posteriores. Claro, estoy de acuerdo que Cristo funda la iglesia, pero estoy en desacuerdo que tenga continuidad. Claro, hasta cierto punto la pregunta genera mayor explicación. Claro que haya continuidad se puede dudar, pero la palabra de Dios irá aclarando cómo la iglesia explica esto. ¿Quieres saber sí o no? Va a venir a otra clase porque hoy no entra el tema de tradición, es otra clase, pero bueno, ahí lo hablaremos después. Segundo aspecto, tercer aspecto, la iglesia de Cristo tiene notas especiales. ¿Qué tiene la iglesia? Notas. Diácono, ¿y cuáles son esas notas? Do, re, mi, fa, sol. No, esas notas no, esas son para la música. Las notas de la iglesia son, ¿cuáles? Una, santa, católica. Muy bien, vamos bien. Estas cuatro notas hacen entender cuál es la iglesia de Cristo. Estas particularidades. Uno, la unidad, sí. La iglesia de Cristo participa de la unidad. No puede ser la iglesia de Cristo aquella que siembra, ¿qué cosa? La división. No puede ser. Y Jesús dijo que para dar buenos frutos habría que estar unidos ¿en dónde? En la vid. A lo que su oración sacerdotal en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, a ver, buscamos en nuestra Biblia, San Juan 17, versículos, ¿sí? Del 21, responderá: oh Padre, que todos sean unos, como tú y yo somos uno. Así el mundo creerá que tú me has enviado. La unidad de la iglesia.
Para los que están tomando nota, tomen nota. Segunda nota de la iglesia, la apostolicidad. La iglesia de Cristo fue entregada ¿a quiénes? A los apóstoles. Diácono, ¿y cuáles fueron los apóstoles? Entonces voy a mi Biblia, Mateo capítulo 10, versículo 2, y empiezo a ver la lista de los 12 apóstoles. Mateo capítulo 10, versículo 2, y veo la lista de los 12 apóstoles. Sí, Simón, a quien después le cambian el nombre ¿de quién? De Pedro. Y así sucesivamente. Este segundo aspecto en la nota de la iglesia me lleva a entender que la iglesia está sustentada sobre los apóstoles. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué ninguno de los 12 apóstoles fue testigo de Jehová? ¿Fue mormón? ¿Fue adventista? ¿Fue metodista? ¿Fue padre de sufrir? Entre otros grupos por allá. No. Número 3 como nota, la santidad de la iglesia. ¿Cuál es? La iglesia es santa. No hay mucho que buscar en la Biblia porque en ella refleja todo. La santidad. La iglesia es santa porque su fundador es ¿qué? Claro, por eso son santos los sacramentos, por eso es santa la bendita palabra, por eso es santo el Espíritu Santo que sigue soplando en medio de su iglesia. No, pero yo tengo una pregunta, diácono. Ante las malas actitudes de obispos, de sacerdotes, de diáconos, de catequistas, ¿la iglesia pierde su santidad? No. ¿Sí o no? No. No lo pierde. Ustedes también no cantan malas rancheras, no van a misa, no se confiesan. Y por eso la iglesia pierde su santidad. Ah, ya vean, la santidad de la iglesia reside en Cristo. El pecado está ¿en dónde? En nosotros. Y por eso buscamos de esta santidad en participación vida de la iglesia. Por eso los sacramentos, la gracia que buscamos, que resplandece en nosotros. Cuarta nota, ¿cuál es? Católica, sí, la palabra católica, diácono, pero esto no viene en la Biblia. Miren, tampoco en la Biblia viene Burger King y sabe muy rica, ¿sí o no? Muy bien, bueno. Tampoco en la Biblia no viene la palabra católica, pero viene el significado de la palabra católica. ¿Qué quiere decir la palabra católica? Universal. Universal. Y Marcos 16:15, Marcos 16:15, el evangelista San Marcos 16:15 dirá: Jesús a los apóstoles, vayan por todo el mundo y prediquen mi evangelio a todas las naciones. Si la palabra católica quiere decir universal, la universalidad de la iglesia. Ya cuando yo tengo muchas preguntas aquí, correcto, qué bueno que tenga preguntas. Más al ratito iremos contestando en esto. Bíblicamente vamos teniendo nociones, bíblicamente. Por ahí va a haber un librito que se llama Diálogo con los protestantes. Qué chulada de libro, cómo escribe el padre Amatuli, nuestro fundador, este primer tema en ello, ¿sí? El diálogo con los protestantes. No al diálogo con los protestantes, diálogo con los protestantes. ¿Cómo contestar? ¿Cómo entablar un diálogo con ellos? ¿Y cómo asimilar este primer tema para poder? ¿Saben por qué me gusta explicar así esto? Porque luego empiezan a dialogar y no conocemos ni la doctrina de la Iglesia Católica. No podemos dialogar si no conocemos. Usted puede saber texto, pero no sirve de nada. Hay que saber qué cosa, la doctrina, para que a lo que me pregunte yo pueda contestar acertadamente, ¿correcto? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí. Diácono, ¿y solo bíblicamente lo comprobamos? No, también la historia lo confirma.
Vean, el primer encargado de la iglesia, ¿quién fue? Pedro. El último encargado de la iglesia de Cristo, ¿quién es? León León, XIV. correcto. Miren cuántos papas en la historia de la iglesia que determinan hechos concretos. Si ustedes de verdad quisieran un poquito conocer, miren la lista, por ejemplo, donde se fundaron los mormones, donde se fundaron los testigos, donde se fundaron la luz del mundo. Y van a ver que en México, Guadalajara, Jalisco, y entonces vamos a ir entendiendo entre la iglesia de Cristo y los grupos salidos ¿de dónde? De la iglesia de Jesucristo. ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Alguna duda? Correcto. Sí, adelante, pasa. Puede pasar. Por eso es importante que nosotros vayamos teniendo nociones de la Escritura. Pero antes, ¿me permites tu Biblia? Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Pareciera, Señor, que esta Biblia no es católica. ¿A qué se debe? No es católica porque nosotros no somos católicos. Ustedes no son católicos. Ustedes no son católicos, ¿a qué grupo pertenecen? ¿Cómo se llaman? Bueno, a nosotros nos conocen como estudiantes de la Biblia. Me da mucho gusto, yo también soy estudiante de la Biblia. Justamente ahora estoy dando un taller bíblico, pero yo no caso ni bautizo. ¿Ustedes bautizan y casan? Sí, bautizamos, pero cuando ya están cuando ya creen. Entonces si ustedes bautizan, tienen que tener un nombre. ¿Cómo se llaman si ustedes bautizan? Bueno, se lo voy a decir, mire, mundialmente a nosotros nos conocen como la Organización de los Testigos de Jehová. Me da mucho gusto, la manera de vestir asimila muchas cosas. Vamos a darle un fuerte aplauso a ellos. ¿Cómo fue que veniste? ¿Cómo te interesó esto? Lo que pasa es que nos dijeron que iban a estar prácticamente dando temas de Biblia aquí, formación bíblica, y nosotros quisimos venir a ver qué es eso de la formación bíblica, porque en la Iglesia Católica no se estudia la Biblia. Claro que se estudia la Biblia. ¿En su Biblia o no? Estudiamos la Biblia. Ahora los católicos ciertamente estamos despertando y nos estamos dando cuenta de la importancia de leer la Biblia. Pero bueno, aprovechando tu presencia, nos gustaría que tú nos explicaras con la Biblia cuándo se fundaron, en dónde se fundaron, en qué año se fundaron, pero con la Biblia. Claro que sí. Mira, nosotros, los testigos de Jehová, somos mucho más antiguos que los católicos. Porque en Hebreos 11:4 y 12:1 afirma que Abel fue justo y fue testigo de Jehová, así como nosotros. O sea que Abel fue testigo de Jehová. Así es. Correcto. Y tengo una pregunta en esto entonces. Cuando Adán y Eva tuvieron sus primeros dos hijos, ¿cómo se llamaron? Caín y Abel. ¿Qué pasa cuando Caín mató a Abel? ¿Hacia dónde corren los testigos de Jehová? ¿Qué pasa con ustedes? Mire, señor, eso no es importante. Claro que importa, es importante, no lo podemos evadir. Pero bueno, ¿algún otro texto bíblico? Claro que sí. Mire, el profeta Isaías también va a hablar acerca de nosotros. En Isaías 43:10. Podemos buscar en nuestra Biblia, Isaías 43:10. Isaías 43:10 va a hablar acerca de nosotros, por lo que veo, creo que no saben utilizar bien la Biblia. Está en la parte del Antiguo Testamento. Vamos a patalear la bicicleta más despacio. Estamos aprendiendo a utilizar nuestra Biblia. Ok, yo les leo de aquí, Isaías 43:10. Ustedes son mis testigos, esta es la expresión de Jehová. Claro, el profeta Isaías en el capítulo 43 está hablando de ser testigos del proyecto de Dios a las 12 tribus del pueblo de Israel. A propósito, ¿usted pertenece a una de estas 12 tribus? Bueno, espiritualmente, yo pertenezco a... No diga payasadas, señor, las tribus no fueron espirituales. Existieron Benjamín, Manasés, Judá. Y a propósito, ¿usted es judía? ¿De qué lugar es usted? ¿Qué tiene que ver Querétaro con el pueblo judío? Nada que ver. Pero bueno, ¿por qué va a estar regañando?
católica o usted antes fue católica? Bueno, ¿y cada cuánto iba a misa usted? Oh, como todos los católicos seguramente. A ver, muy bien, ella iba una vez al año. La Iglesia Católica dice que nosotros tenemos que ir a misa cada cuánto? Todos los domingos en fiesta de Guadalupe. Muy bien. Mire, señor, ya no es conmigo, ella apenas está. Ok, muy bien. Ciertamente, señor. Bueno, pero mire, hasta aquí usted me está hablando de la iglesia antes de Cristo. Nosotros hablamos de la iglesia segundo quién? Cristo. Muy bien. Hábleme del Nuevo Testamento para acá. Vamos, para que vea que también las escrituras griegas hablan de nosotros. Perdón, ¿qué son las escrituras griegas? El Nuevo Testamento. Ah, muy bien, disculpe mi ignorancia, el Nuevo Testamento, correcto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, dice lo siguiente: recibirán la fuerza del Espíritu y serán mis testigos. ¿Testigos de quién, señor? Testigos de Jehová. No. A ver, te voy a explicar a ti. Mira, dice Hechos 1:8, escrito por Lucas, dice que vendrá el Espíritu Santo y seremos testigos de quién. Jesús. Muy bien, un aplauso, ha dicho muy bien. No te entristezcas, has contestado correctamente. ¿Es testigo de quién? De Cristo. Me sorprende que el que sabe mucho contesta mal y la que apenas está iniciando contesta muy bien. Pero bueno, señor, ¿algo más que te Sí, también en el libro de la Revelación va a hablar acerca de nuestra organización. Revelaciones, capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver lo que dice. Revelación, el libro de Apocalipsis para nosotros. ¿Qué dice el libro del Apocalipsis? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de Jehová. Jesucristo es testigo fiel de Jehová, como es nuestro hermano mayor en la fe, también nosotros somos testigos de Jehová como él. Sí, correcto, ¿no? No cabe duda que Jesucristo es el testigo de todos los hechos propios del Padre, pero no Jehová. El mismo Jesús en Mateo 6:9 nos dice: cuando oren digan Padre nuestro. No dice Jehová nuestro, Señor, dice Padre nuestro. Mire, Señor, de todas maneras la Iglesia Católica no puede ser, porque Mateo 7:16 dice que por sus frutos los reconocerás. ¿Y qué frutos hay en la Iglesia Católica? Idolatría, homosexualidad. A ver, mire, ¿esto lo dice usted o lo dice la Biblia? Como buen estudiante de las Sagradas Escrituras, permítame responder con lo que dice la palabra de Jehová en Gálatas, capítulo 5. Buscamos Gálatas, una de las cartas de Pablo, Gálatas capítulo 5. Gálatas 5:19, ahí se nos va a explicar bien cómo es la Iglesia Católica. A ver. Gálatas 5:19. Es fácil reconocer lo que proviene de la Iglesia Católica. A ver, lea lo que la Biblia dice, no lo que usted escribe con lápiz. Bueno, pero que quede claro que es lo que más se ve. Muy bien, pero lea la Biblia, sí. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas, desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicería, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Sí, mira, Pablo está dando una lista de los pecados que provienen de la carne, no de lo que hacen solo los católicos. Pero usted dice que somos borrachos, idólatras. Sí, pero ella puede dar su testimonio de cuando era católica. Mira, yo es la primera vez que vengo a esta parroquia y no veo a ningún borracho. Por aquí usted ve a algún borracho. Bueno, pero Sí, claro. si la Iglesia Católica existe la teología, ahorita no, pero saliendo, aparte del sábado, fin de semana. No, sí. A ver, ¿cómo era usted cuando era católica? Quisiera escuchar. Bueno, señora, pero a ver, ¿ustedes han escuchado que diga un padre, mañana lunes clase de borrachera? A una monjita que diga, mañana martes clase de chismología. ¿Verdad que no? Eso sí existe, yo lo he visto. Estas mujeres que usted dice, ¿cómo se llaman? Monjitas. Ellas comentan a la borrachera. ¿Por qué sí? Porque yo he visto que ellas venden a la borrachera. No,
va a hablar de nosotros los testigos de Jehová. Pongan mucha atención. En cambio, el fruto de los testigos de Jehová es caridad. La Biblia, lo que está en la Biblia, sí. Bueno, pero que quede claro que es lo que más se refleja en nosotros. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Claro. Sí. San Pablo está dando una lista de los frutos del Espíritu Santo. Amor, caridad, que no solo es para ustedes. Pero a ver, ya que es puro amor, pura paz, ¿ustedes aman al Papa, por ejemplo? ¿Cómo podemos amar al Papa si el Papa es tan este? Oh, ¿qué hacen por el Papa entonces? Devoramos a Jehová para que muera. Oh, ¿ustedes aman a los católicos? ¿Cómo podemos amar a los católicos si somos iguales? Entonces ¿a quiénes aman nada más puro amor, pura paz? A los que pertenecen a nuestra congregación. Oh, qué interesante. Bueno, sencillamente, ¿no? Cuando tú eras católica, escuchaste a un sacerdote, a una catequista, hablar que tenemos que odiar a los que no son católicos. ¿Escuchaste eso, sí o no? No, muy bien. No es doctrina esto. Tranquilo, señor, no es característica. Pero bueno, ya que puro amor, pura paz, entonces ustedes son santos. Aunque usted no lo crea, la Biblia nuevamente le responde. Juan 15:3, la palabra que les he dirigido los ha purificado. Entonces son santos. Nuevamente le respondo con la Sagrada Escritura, aquí que se ve. Mateo 5:48, sean perfectos como Jehová es perfecto. O sea, no solo santos, también son perfectos. Los dos o solo uno. Solamente yo. Porque ella tiene pecado. Oh, ¿y qué tuvo que hacer El usted? pecado de la iglesia, ¿verdad? Oh, ella no, usted sí. Bueno, Aún no se ha simbolizado. ¿y qué es simbolizarse? Bautizado. Ya no se ha simbolizado. Muy bien. Bueno, vamos a contestar con la Biblia. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Y Mire, Señor, ya no nos podemos quedar más tiempo. Necesitamos tenemos que seguir visitando más familias. ¿usted qué decía? Pero a ver. Él dice que ya se tiene que ir, ella dice que tuvo todo el tiempo, le dijo que todo el tiempo, pero ya vamos a terminar. Son el truco, la maña que ustedes utilizan siempre cuando se va encontrando una respuesta. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecados y nos engañamos a nosotros mismos, somos unos mentirosos. Voy a preguntar a ustedes, de los tres que estamos aquí, ¿quién dijo que no tiene pecado? Muy bien, ahora vamos con otro texto bíblico. Esto lo dice la palabra. Buscamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. Dice lo siguiente: dos hombres subieron a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El publicano oraba rostro en pie: perdón, Señor, perdón. El fariseo decía: gracias, Señor, porque no soy como ellos. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de lo que me corresponde. Pregunta para ustedes: ¿qué actitud habrá gustado más a Dios? ¿La del fariseo o la del publicano? La del publicano, correcto. Ahora para ti, con toda sinceridad, entre tu pastor y yo, ¿quién se parece al fariseo? Ahora resulta que yo No tengas perdiendo. salir de la borrachera, del chisme. ¿Acaso algún católico te visitó cuando andabas toda borracha? ¿Te ayudaron a salir de eso? No te preocupes, son trucos, madres. Bueno, y este texto bíblico, ya te lo había explicado anteriormente. Voy a explicar en la casa. Bueno, no te preocupes, mira, ¿cuánto tiempo tienes que dejaste la iglesia católica?
¿qué te parece si un católico instruido, una vez a la semana, una hora, va a tu casa, te da el estudio bíblico, después tú decides si te quedas o regresas? ¿Te gustaría o no te gustaría? ¿Lo aceptamos o no? No pasa nada, ¿no? Es una Biblia incompleta, tiene 66 libros, mal traducida, por cierto. Sí, la Biblia completa, la Biblia católica, tiene 73. Te regalo mi Biblia. ¿Tiene algo que decir? Ahora te quieres marchar con la deuda que tienes con nuestra congregación. ¿Tienes una deuda con ellos? A ver, ¿era un regalo? Pues. Era un regalo cuando estaba con nosotros, pero ahora que quiera regresar con los católicos diabólicos, ¿Cuánto era que te habían regalado? Ah, 300. Bueno, ¿qué les parece si hacemos una colecta, pero que no sea el motivo por el cual te quedes? ¿Le ayudamos o no le ayudamos? Sí. Muy bien. te quiero dar una última oportunidad. Acuérdate que ya se acerca el Armagedón. Hoy, ¿qué es el Armagedón, Señor? De la Tercera Guerra Mundial. Ah, ¿qué va a pasar en la Tercera Guerra Mundial? Todos ustedes van a ser destruidos y nosotros vamos a No reinar. te preocupes, ya no estás para cuentos de Caperucita Roja, el lobo feroz y los tres cochinitos. No, no te preocupes, ahí está. ¿Qué tal? Muy bien, bueno. Muy bien, entonces, no te preocupes, mira, son trucos, mañas que ellos utilizan. ¿Quieres saber? Acuérdate lo que dice el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio nido y la puerca vuelve a revolcarse en el mismo. Ciertamente el apóstol Pedro dice esto, pero no, esto no entristezca el corazón. Esto dice el apóstol Pedro para las personas que regresan al pecado y vuelven otra vez. Tú no vas a regresar al pecado, tú quieres seguir conociendo a Cristo, seguirlo aceptando como tu único Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, bueno, vamos a dar un suspirito. Bueno, mi compañero se va a presentar. Lo que acabamos de hacer es un sociodrama, ¿sí? Mi compañero se va a presentar. Es un seminarista de nuestra congregación, entonces para que no lo vayan a agarrar a patadas. Claro, que sacar de la iglesia. Pero mira, lo interesante de esto es como si yo diera todo el tema, se les olvida, pero esto jamás se les va a olvidar. Vean la manera en cómo se dialoga, cómo tenemos que instruirnos. A veces no es necesario saber muchos textos bíblicos, bastan 2, 3, pero bien explicado. Por eso es importante conocer qué cosa, la doctrina, no textos bíblicos, la doctrina. Cuando tú conoces la doctrina, vas embonando los textos correctamente. Muy bien, se presenta y ya. Mi nombre es Esther Torres y soy de Texas y estudiante de la palabra. Mis compañeros de acto, mi hermano y mi esposo. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Juan, José Juan. No se enoje, Juan. Yo soy seminarista de los misioneros apóstoles de la palabra. Soy originario de Querétaro, igual que mi paisano también es de Querétaro. Y pues estoy estudiando lo que es la teología en la Ciudad de México, pero me envían a hacer misiones acá a Estados Unidos y en esta ocasión pues, me tocó acompañar a Marco a compartir este pequeño curso el día de hoy. Entonces, pues no se enojen, gracias por favor.